Bueno, un saludo para todos. En este video lo que vamos a exponer es el artículo de la búsqueda de la sostenibilidad para las operaciones. En el ámbito operacional, nuestro grupo estaba conformado por Camilo Andrés Monsalve Luque, Miguel Santos Sevillano Suesca y Edgar Andrés Martínez. Entonces, en el siguiente artículo, los principales temas que trata es los pilares que nos van a llevar a definir esas metas o esos focos para resolver los problemas dentro de la empresa o un problema determinado dentro de nuestra organización o la empresa. Como pilares coloca lo ecológico, lo económico y lo social de la sostenibilidad en una empresa. Y pues nos presenta varios métodos por los cuales podemos alcanzar esto. Sin embargo, nosotros nos eh, o profundizamos en el método Simplex, que es un método iterativo, el cual lo que hace es mejorar con cada iteración que hace y permite resolver un modelo lineal dentro de lo que se conoce de la ingeniería industrial. A continuación, pues mi compañero Miguel y mi compañero Camilo van a explicar más a fondo sobre el tema. Saludos a todos, yo les voy a hablar sobre el artículo llamado Toma de decisiones ambientales utilizando la evaluación del impacto del ciclo de vida y el análisis de decisión a través de un método llamado multitributo estocástico. Se presenta un estudio de casos sobre combustibles de transporte alternativos. Este artículo fue elaborado por Christine Rogers y Thomas Seeger. Son estudiantes de Ingeniería y Ciencias Ecológicas de la Universidad de Purdue en Indiana. Este artículo se incluye dentro de la clasificación de los métodos de toma de decisión multicriterio y multiatributo, de los que habla el artículo principal, en donde de las dos clases que presenta la clasificación se escoge el de tipo continuo. Este tipo continuo es debido a que habla sobre emisiones atmosféricas, ya que este es un proceso permanente en las ciudades, en las industrias. Entonces, se presenta el artículo de la siguiente forma, donde la evaluación del impacto del ciclo de vida implica evaluar datos ponderados sobre un puntaje que recibe la contaminación, en este caso sobre emisiones atmosféricas. Entonces, estas emisiones atmosféricas es un dato muy difícil de calcular, existen diversos métodos, pero un ítem como es el peso de esas emisiones atmosféricas, un peso específico, es bastante difícil de resolver. Actualmente se realiza por medio de un método llamado agregación lineal ponderada de datos de inventario, pero unos datos mínimos, por más mínimos que sean, pueden afectar un dato general y para la toma de decisiones importantes esto puede llevar a un error, y más porque este método no permite evaluar el peso que emite una industria o una ciudad o un país. Es por eso que este artículo describe un enfoque novedoso denominado evaluación de impacto de ciclo de vida a través de atributos múltiples estocásticos, que combina un enfoque externo a la normalización con la exploración estocástica de espacios de peso, evitando algunos de los inconvenientes de los métodos actuales, es decir, el peso ponderado. Como tal, el método utilizado, el de los atributos múltiples estocásticos, se define como una colección infinita de variables aleatorias, el cual explica un fenómeno que evoluciona al azar al paso del tiempo. En este caso, se toma un proceso continuo teniendo en cuenta que las emisiones de hoy en día es un proceso permanente. Bueno, para ilustrar el nuevo enfoque, el de los atributos múltiples estocásticos, se compara con un método típico de la evaluación del impacto de ciclo de vida que se tenía como principio en este artículo. En este caso, para los combustibles basados en cultivos, en combustibles fósiles y eléctricos, utilizando el modelo de emisiones de gases de efecto invernadero y el uso de energía en el transporte.
Esto para los datos de inventario y la herramienta para el modelo de reducción y evaluación de impactos químicos y otros impactos ambientales para la caracterización de los datos. En contraste con el método de la evaluación de impacto del ciclo de vida, en el cual los resultados están dominados por el agotamiento de los combustibles y las consideraciones del calentamiento global, independiente de los criterios de ponderación, el enfoque de los atributos múltiples estocásticos da como resultado un orden de clasificación que es más sensible a las preferencias de quienes toman las decisiones. A continuación presento una tabla de caracterización y factores de normalización cerca del peso y pseudocriterios, donde podemos observar en este punto contaminantes criterios. Estos contaminantes criterios son los que generalmente se presentan en todas las ciudades del mundo, como lo son el dióxido de carbono, el metano, material particulado, entre otros. Aquí podemos ver lo que es las moles equivalentes sobre kilogramo como tal, con un resultado de un peso. En la segunda tabla, acerca de los factores de normalización, donde nos habla de los mismos contaminantes, pero ya a corto plazo y a largo plazo. En el último de los pseudocriterios, ya presentamos acerca de los combustibles, acerca de su trascendencia en las ciudades, donde se le dan unos valores de preferencia y otros de indiferencia. Estas tablas se presentan para poder determinar con el método de los factores de multiatributo, poder determinar el peso específico, que fue muy difícil de determinar con la evaluación del ciclo de vida de las emisiones atmosféricas. Lo logrado en la anterior tabla se logra por medio de los atributos múltiples estocásticos y la evaluación del impacto del ciclo de vida. Se utiliza un enfoque basado en la clasificación de Prometeo. Esta clasificación es un método de organización de clasificación de preferencias. Esto hace que se logre un enriquecimiento en la toma de la decisión a través de los resultados. En este caso es para normalizar el inventario caracterizado. Ya para fines demostrativos se utilizó una función de preferencia lineal para este estudio con el umbral de preferencia de cada categoría de impacto igual a la desviación estándar de los datos de inventarios caracterizados en esa categoría y el umbral de diferencia igual a la mitad del umbral de preferencia. A continuación les voy a presentar un algoritmo para generar unas ponderaciones estocásticas, en el cual se presenta como n, que es el número aleatorio distribuido uniformemente entre 0 y 100. Se genera utilizando la simulación MC, donde puede ir de Q1, Q2 hasta Qn. El segundo paso del algoritmo, los números se ordenan en orden ascendente, donde Q sub 0 es igual a 0 y Qn es igual a 100. Y ya el tercer paso, para calcular los pesos, donde el peso 1 va a ser igual a Q1 menos Q0 y va así respectivamente hasta calcular el peso de cada contaminante, hasta que ya la sumatoria de todos los pesos específicos que encontremos nos va a dar igual a 100. El procedimiento anterior garantiza que todos los conjuntos de pesos se agreguen al 100% y que los pesos generados sean una muestra uniforme del espacio de peso disponible. Si se dispone de información de peso parcial, los pesos se pueden restringir rechazando los conjuntos de pesos que quedan fuera de las restricciones. En un ejemplo, si las partes interesadas acuerdan que el peso nunca se valorará en menos del 25%, todos los ensayos en los que el peso sea inferior al 25% se eliminarán del análisis. El espacio de pesos sin restricciones se utilizó en este estudio. Los resultados de este artículo son los vectores Wright y los pesos centrales. Todo ello para el cálculo de las emisiones en la toma de decisiones
Se aplica más que todo en los temas gubernamentales. El artículo relacionado es la aplicación del modelo gaussiano para calidad del aire. Este fue un trabajo realizado por Jaime Buitrago para la Universidad Nacional de Manizales, en donde indica que el modelo gaussiano de dispersión atmosférica emplea la ecuación de distribución gaussiana y son ampliamente usados para estimar el impacto de los contaminantes no reactivos, ya que tratan de simular el comportamiento del conjunto de los gases emitidos desde las fuentes a la altura de una chimenea industrial. Aquí se presentan diferentes variables para realizar el modelo, como es la información de la zona, lo que es la población, la vegetación, el clima, entre otros, lo que es la velocidad y dirección del viento, la estabilidad atmosférica, entre otros, los cuales pueden ser utilizados para las fuentes fijas como las chimeneas industriales o las fuentes móviles como los vehículos. Se presenta el siguiente modelo como una ecuación diferencial, donde dx, dy y dz son las difusividades de masa, donde u es la velocidad del viento y se presentan las direcciones x, y y z respectivamente, las direcciones del aire. Además, también se presenta una función de distribución gaussiana normal que presenta la desviación horizontal y vertical en delta. Al final de ello se obtiene la siguiente ecuación. Esta ecuación va a ser utilizada como modelación para el modelo de difusión gaussiana aplicado en la ciudad de Manizales, donde Q es la fuerza de la fuente de emisión, es decir, la masa emitida por unidad de tiempo, donde delta Z y delta Y es la desviación normal vertical en delta Z y horizontal en delta Y. Estos están asociados a los coeficientes de difusión o difusividad de masa de un gas, donde se presenta U como velocidad de viento, Z la diferencia de nivel de terreno en un punto de cálculo X con relación a la base de la chimenea. H es la distancia de foco de emisión para la cual se calcula la concentración. Se presentan unos coeficientes de difusión de masa a partir de la dirección del viento y de las condiciones de estabilidad atmosférica. Para ello es necesario antes determinar las condiciones climáticas de la zona a la que se va a realizar el estudio. Se presenta este modelo como una estimación aproximada de las concentraciones a bajos metros de la atmósfera. Entre más bajo va a ser más exacta la concentración. El tiempo de muestreo es de aproximadamente 10 minutos y da mejores resultados en tiempos cortos. Se calcula a diferentes distancias de la línea central, es decir, de las chimeneas o bueno, de las fuentes fijas y móviles, y las desviaciones verticales y horizontales están basadas en la representación del terreno. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Sevillano, estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de AN. Yo les voy a dar una pequeña introducción al artículo con el nombre Investigación de operaciones para la evaluación de sostenibilidad de productos para la materia de investigación de operaciones. Según la cantidad de artículos, hay una variabilidad en los flujos de entrada y salida. Se sostiene muy variablemente. Los indicadores a menudo se relacionan con el método de evaluación de impacto y se utiliza frecuentemente en las diferentes empresas. Los datos de inventario son los artículos revisados de la dirección en el análisis de sensibilidad y es variable y hay una lógica difusa. Las evaluaciones de los artículos son independientes del sitio y se utiliza con promedio en ubicaciones geográficas específicas. En cada sección, la aplicación típica de los métodos de contexto para hacer frente a los desafíos ilustrados, como lo vamos a ver al final de la gráfica de Excel, que aquí se las muestro. Los principales desafíos de este artículo son la selección de indicadores, son relevantes con comparación en múltiples criterios de alternativas y se adoptan métodos analíticos avanzados con operaciones y evaluaciones de sostenibilidad de producto. Por ejemplo, la parte de sostenibilidad se refiere a la compilación sistemática y con impactos ambientales, económicos y sociales.
Estos impactos ambientales, económicos y sociales lo podemos relacionar con las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que estudiamos en la universidad. El objetivo es proporcionar información que permita mejorar el sistema a compararlo con otros sistemas como por ejemplo Tostada, una empresa real en el sector de alimentos. En consecuencia, prestamos mucha atención a los métodos para tasar y estimar la sostenibilidad de los productos, capturando sus impactos ambientales, económicos y sociales. El artículo también nos muestra diferentes métodos como el método gráfico y el método algebraico, que es el método simple para la programación lineal de una empresa. También nos hablan de la tabla dinámica, nos resumen los datos del inventario de cualquier empresa y para ver los datos de una manera diferente y es una herramienta poderosa para los empresarios y nosotros como futuros gerentes y dueños de empresa. Según las actividades diarias comprometidos con la calidad de trabajo, la participación de colaboradores busca la mejora continua de cada trabajo. No solamente es quedarse en la cultura del control de calidad y satisfacer las expectativas de los clientes, sino mostrar un producto innovador en diferentes organizaciones. Un ejemplo de ello en la industria de la ingeniería química, que es mi rama, es la nanotecnología para protocolos de síntesis de nanopartículas partiendo de un análisis de decisión. Ahí podemos ver aplicada la investigación de operaciones y un ejemplo de la nanotecnología en el sector real son los desechos de las llantas de los automóviles. La estructura de decisión son objetivos de quien decide y las alternativas posibles y potenciales para conseguir que cada alternativa una decisión de preferencia de quien decide. Ahorita voy a presentarles una gráfica de Excel donde vamos a poderla interpretar así. Según el número de publicaciones del artículo, el primer artículo que se publicó fue en el año 1995 hasta el 2018. Podemos ver la gráfica de barras y una gráfica de dispersión. La gráfica de barras es la distribución de artículos por año y la gráfica de dispersión es los artículos por año. Muchas gracias.